Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, pues en esta ocasión vamos a dedicarle el vídeo a Power BI y en concreto lo que vamos a ver es cómo realizar un dashboard como este que tenéis aquí justo detrás, ¿vale? Entonces, es un dashboard que le he puesto el título de análisis de cuenta de resultados y lo que vamos a hacer es hacer una interpretación de los epígrafes que tiene una cuenta de resultados, datos reales, datos interanuales del año anterior y comparación con un presupuesto, ¿vale? Pero lo importante de este vídeo, aparte de hacer este dashboard que nos sirve para analizar la cuenta de resultados de cualquier empresa, lo importante es la metodología que vamos a seguir y las transformaciones que vamos a realizar partiendo de unos datos iniciales hasta tenerlos preparados para poderlos analizar en Power BI. ¿Por qué? Porque las transformaciones que vamos a explicar nos sirven tanto para datos económicos, es decir, para datos de un departamento financiero, como para datos pues, de comercial o datos de recursos humanos. ¿Vale? Siempre y cuando la estructura de la tabla de partida sea similar a la que vamos a utilizar nosotros, pues las explicaciones de este vídeo van a servir. ¿Vale? ¿Cuál es la tabla con la que vamos a trabajar? Vamos a trabajar con una tabla de doble entrada. ¿Vale? Ahora lo veremos. Además vamos a trabajar con varios Excel. Vamos a coger un Excel para cada ejercicio económico. Veis que tengo aquí 4 ejercicios económicos. Y además dentro de cada Excel voy a tener varias pestañas. En una pestaña voy a tener información real de cada ejercicio y en otra pestaña voy a tener información presupuestada de cada ejercicio. ¿Vale? Por lo tanto, es un tipo de información o de estructura de informe muy habitual en las empresas y lo que vamos a ver es cómo realizar las transformaciones para que nos sirvan para realizar dashboard. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a ver de qué datos partimos y vamos a ver cómo podemos empezar a hacer las transformaciones. La información con la que vamos a trabajar está aquí en una carpeta y dentro de cada carpeta yo tengo 4 Excel. Veis que 2018, 2019, 2020 y 2021. Vamos a ver cómo trabajar con todos estos Excel a la vez, ¿vale? Sin necesidad de tener que ir trabajando Excel por Excel. ¿Y qué es lo que contiene cada Excel? Pues fijaros, cada Excel contiene una pestaña que es información real del cierre del ejercicio y otra pestaña que es información de presupuesto, es decir, de la estimación que hayamos hecho al inicio del ejercicio. ¿Cuál es la particularidad de esta información? Bueno, pues que lo tenemos en una tabla de doble entrada. Yo tengo aquí los epígrafes, tengo aquí los meses y tengo aquí los datos económicos, ¿vale? Y esto no es la estructura ideal para trabajar con Power BI, ¿vale? ¿Por qué? Porque para trabajar con Power BI lo que tenemos que tener es cada tipo de dato en una columna, es decir, tenemos que tener una columna que fueran los epígrafes, es decir, que esta columna nos serviría, otra columna que fueran los meses y otra columna que fueran los datos económicos. Vamos a ver cómo realizar transformaciones. De manera que una vez que las tengamos realizadas, cuando llega el cierre, por ejemplo, del 2022, bueno, pues pueda coger el Excel, lo incluya en la carpeta y automáticamente se incorpore a mi dashboard. Entonces, para trabajar con Power BI, lo primero que vamos a hacer es cerrar estos Excel, porque tenemos que tenerlos todos cerrados. Vamos a abrir un Power BI en blanco y lo que voy a hacer es crear una conexión de Power BI con esta carpeta. Le voy a decir aquí más y aquí le voy a decir que quiero obtener información que está contenida en una carpeta. Aquí me pregunta que le diga dónde está guardada esa carpeta. Yo desde aquí, desde examinar, le podría indicar dónde está la ruta o como yo la tengo copiada en mi portapapeles, aquí directamente voy a hacer un control V, ¿vale? Y aquí está. Le digo aceptar. Va a crear una conexión con mi carpeta. Y fijaros, en mi carpeta me dice lo que contiene, que efectivamente contiene 4 Excel, 2018, 19, 20 y 21, ¿vale? Y me da aquí una serie de estadísticas, la fecha de acceso, la fecha de modificación, la fecha de creación, y aquí tenemos pues la ruta donde tengo guardado todos los Excel. Me voy a ir a transformar datos. Y fijaros, aquí en transformar datos me aparece la misma información que veíamos en la previsualización. ¿Vale? Aquí me aparece una línea por cada uno de los ficheros, 2018, 19, 20 y 21. Aquí tengo la extensión, que es LXLSX, ¿vale? Aquí tengo la fecha de acceso, modificación, creación, atributos y la ruta, ¿vale? Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Me voy a quedar solamente con lo que es content y lo que es name y el resto lo voy a quitar, ¿vale? Por lo tanto, voy a seleccionar estas dos columnas, voy a venir aquí a quitar columnas y voy a decir quitar otras columnas. Ahí está. Ahora lo que quiero es de alguna manera que Query lo que haga sea que me extraiga la información que contiene cada Excel. Daros cuenta de que cada Excel contiene dos pestañas, una que es con información real y otra que es con información presupuestada. Luego, por lo tanto, yo voy a necesitar 8 tablas, ¿vale? Por lo tanto, para ello lo que voy a hacer va a ser crear aquí una nueva columna, voy a decir columna personalizada, y aquí lo que voy a hacer va a ser
Pues invocar una función de query muy sencillita, vais a ver, que se llama Excel Workbook, esta de aquí, ¿vale? Abro paréntesis y aquí lo que le voy a decir es content, coma, y a continuación le voy a decir si quiero usar los encabezados. Use headers, le voy a decir que sí, entonces le voy a poner aquí un true, true en minúsculas, ¿vale? Y cierro paréntesis. Esto es lo único que necesito para que me extraiga la información que contiene este libro de Excel. Le voy a decir aceptar y veis que aquí tengo las 4 tablas. Lo que voy a hacer va a ser expandir la información, ¿vale? Voy a dar aquí y me sale una relación de las diferentes columnas que ha detectado en las tablas. ¿Vale? Le voy a marcar todas y voy a quitar este tick de aquí, de usar el nombre de columna original como prefijo. Le voy a decir aceptar y aquí tengo toda la información. Fijaros que ahora ya tengo 8 tablas. 2018 real y presupuestado, 2019 real y presupuestado, 2020 real y presupuestado y 2021 real y presupuestado. Bueno, pues ahora lo que voy a hacer va a ser quitar las columnas que no necesito. Estas de aquí de item, kind, hidden, esta de aquí las voy a quitar, ¿vale? Voy a venir aquí a inicio, voy a decir quitar columnas. Y voy a hacer aquí lo mismo, voy a expandir la información que contiene cada una de las tablas. De momento, aquí lo que tengo son las tablas real y presupuestado, no el contenido de las mismas. Bueno, pues voy a darle a expandir y aquí me sale la relación de las columnas, ¿vale? Entonces le voy a decir aceptar y aquí ya tengo toda la información. Fijaros, tengo binary, el nombre del archivo, la pestaña y aquí tengo el contenido, ¿vale? De manera que yo tengo aquí 4 archivos. Dentro de cada archivo tengo 2 pestañas y luego aquí tengo toda la información. Entonces lo que vamos a hacer es, como yo voy a trabajar con los datos de real y luego con los datos de presupuestado, bueno, pues lo que vamos a hacer es primero hacer todas las transformaciones en las pestañas de real, ¿vale? Y luego sabéis que para todos aquellos que sois miembros del canal, ofrezco un contenido exclusivo para vosotros. Bueno, pues para aquellos que seáis miembros, lo que vamos a hacer es, una vez que tengamos hechas todas las transformaciones de real, lo que vamos a hacer es utilizar todo eso para aplicarlo a presupuestado y trabajar lo mínimo, ¿vale? Bueno, pues lo que vamos a hacer es aquí vamos a filtrar aquí en Name y vamos a dejar solamente seleccionado real. Para trabajar todas las transformaciones que hagamos, hacerlo sobre las pestañas de real, ¿vale? Y aquí le voy a cambiar el nombre y voy a poner filtro en mayúsculas. Muy bien. Y ahora ya empiezo a transformar. Fijaros, aquí en content, esto de aquí de content lo voy a quitar porque no lo necesito. Y aquí lo que voy a hacer es quitar aquellas filas que sean vacías, ¿vale? Si os acordáis que en la estructura inicial de los datos había algunas filas que no tenían contenido. Bueno, pues aquí le voy a decir que quiero seleccionar todas las filas excepto aquellas que sean nulas. Le digo aceptar y fijaros que ya tengo toda la información seguida. Ventas hasta resultado del 2018. Aquí empieza ventas hasta resultado del 2019 y así sucesivamente. Bueno, pues ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo os comentaba que la información no estaba estructurada como necesitamos o como es ideal para trabajar con Power BI. Fijaros, la información está, aquí estaba la columna de epígrafes, aquí estaba la columna de meses y aquí están los datos económicos, que es tal cual me lo ha subido a Power BI. Me voy aquí y aquí tengo los epígrafes, aquí como encabezados de columna tengo los meses y luego aquí en el cruce de datos tengo todos los datos económicos. Esto no me vale, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer va a ser esto de aquí, le voy a cambiar el nombre, voy a decir que esta es la columna que contiene los epígrafes. Y a continuación lo que voy a hacer va a ser toda esta información a partir de aquí en adelante, toda esta información, lo que voy a hacer va a ser convertirlo en 2 columnas. Le voy a decir, mira, los meses me lo pones en una columna y a continuación me pones el dato económico, ¿vale? Entonces, para ello lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a seleccionar estas 3 columnas que me valen tal y como están y me voy a venir a transformar y dentro de transformar me voy a ir aquí a la opción de anular dinamización de columnas y le voy a decir anular dinamización de otras columnas. Es decir, estas de aquí me valen como están y lo que quiero es que me anule la dinamización del resto, ¿vale? Esta de aquí. Lo elijo y fijaros que ya tengo toda la información en forma de columnas. Aquí tengo el nombre del archivo, aquí tengo el nombre de la pestaña, aquí tengo los epígrafes, aquí tengo el mes, le voy a cambiar el nombre, mes, y aquí tengo el valor económico, ¿vale? Lo siguiente que voy a hacer es lo siguiente, esta columna de name ya no la necesito, la voy a quitar, voy a decir que quiero quitar columnas. Bueno, ahora ya tengo toda la información
como necesito. Tengo una columna con el nombre del fichero, otra columna con el epígrafe, otra columna con el mes y otra columna con el valor. Cada columna me contiene un tipo de dato. Ahora lo que necesito es extraer una columna que me dé información de la fecha económica a la que corresponde cada una de las cantidades para poder luego trabajar con ellas, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es extraer de esta primera columna, vamos a extraer el año, ¿vale? Para ello voy a venir aquí a inicio y dentro de inicio voy a ir a extraer y aquí en extraer le voy a decir la opción de rango. Le voy a decir que quiero que el índice inicial sea 4 y el número de caracteres 4 y le voy a decir aceptar. Y aquí tengo ya el año extraído de la fecha, ¿vale? De aquí, del nombre del archivo. Bueno, ya tengo aquí el año, voy a cambiar el nombre, año. ¿Vale? Y a continuación lo que voy a hacer va a ser insertar una nueva columna que me dé información fecha, ¿vale? Para que yo sepa cada una de las líneas a qué fecha corresponde. Entonces, para ello voy a elegir la opción de columna a partir de los ejemplos. Aquí. Y voy a elegir lo siguiente. Voy a escribir 01 barra, voy a escribir enero, tal cual está en el mes, en la columna de mes, enero, barra, y luego voy a escribir el año, ¿vale? Tal cual está en la columna de año. Fijaros, he puesto 01 barra el mes barra el año, ¿vale? Le voy a decir un enter y fijaros lo que hace. ¿Vale? Me reconoce el patrón, de manera que me ha cogido información de año, información del mes y me ha puesto un 01 delante, ¿vale? Que es lo que yo necesito. ¿Vale? Le digo aceptar y ya tengo una columna con fechas, ¿vale? Lo que voy a hacer va a ser decirle el tipo de dato que contiene cada columna. Este de aquí es tipo fecha, esta de aquí de año ya no la necesito porque ya tengo la columna en la que tengo la fecha completa, la puedo quitar. ¿Vale? Aquí tengo el valor, que le voy a decir que esto contiene un número decimal. Esto de aquí del mes también lo voy a quitar, ya no lo necesito. Aquí tengo los epígrafes, que esto es tipo texto. Y aquí el nombre del archivo también lo voy a quitar porque no lo necesito. Ahí está. ¿Vale? Esta es toda la información que yo necesito para trabajar, para realizar mi dashboard. Le voy a cambiar el nombre, epígrafes. Aquí voy a poner valor, me vale. Y aquí voy a poner fecha. Fecha. Muy bien, y ahora ya me voy a ir a Power BI. Me salgo de aquí, cerrar y aplicar. Me voy a Power BI. Y fijaros, aquí ya tengo la información, ¿vale? Epígrafes, fecha y valor. Bueno, pues ahora yo voy a coger mi modelo. Aquí está. Este es el dashboard que yo quiero realizar. Entonces voy a empezar a completar. Voy a hacer primero esta tabla, que es una matriz, ¿vale? Esta de aquí. Me voy a venir a mi dashboard. Voy a insertar, la selecciono. Aquí está. ¿Vale? Y voy a irla completando. Entonces, lo primero que quiero son los epígrafes. Voy a coger los epígrafes, me lo voy a llevar aquí a filas. Ahí está. Y voy a coger los valores y me lo voy a llevar aquí al área de valores. Fijaros, aquí ya tengo información, ¿vale? Ya tengo los epígrafes, tengo los importes, sin discriminar por años, ¿vale? Voy a hacer aquí un segmentador por años, voy a elegir la opción de segmentador, aquí está, ¿vale? Y voy a elegir el año, de aquí de fecha, voy a elegir el año, me lo llevo aquí, valores. ¿Vale? Y de aquí voy a elegir el año y me lo llevo aquí. Bueno, voy a cambiar un poquito para que me salga en forma. Aquí, en objeto visual, configuración, le voy a decir el estilo, que lo quiero en forma de mosaico, que me gusta más, ¿vale? Que es en forma de botón, que me encuentro más cómoda trabajando así, ¿vale? Bueno, pues ahora en función del año que yo elija, veis que automáticamente me filtra la información, ¿vale? ¿Qué ocurre? Aquí tenemos varios problemas. El primer problema que tenemos son los epígrafes. Fijaros que no me lo ha puesto en el orden que yo lo necesito. Yo lo necesito en este orden de aquí, que es el orden de una cuenta de resultados. Ventas menos el coste de mercancía, margen bruto, coste fijo, evita, etc. Aquí me lo ha puesto por orden alfabético. ¿Cómo puedo hacer yo para ordenar esto? Bueno, pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una tabla adicional con epígrafes. ¿Vale? Entonces, para ello me voy a volver otra vez
a transformar datos, a query. Vamos viendo cómo resolver los problemas que nos pueden surgir. Aquí voy a hacer un duplicado, con el botón derecho, duplicar, voy a cambiarle el nombre, voy a decir que esto es epígrafes. Epígrafes. ¿Vale? Y aquí voy a dejar solamente una tabla con epígrafes. Por lo tanto, esta columna y esta columna de aquí las voy a quitar. Y aquí lo que voy a hacer va a ser dejar los valores únicos de epígrafes. Aquí en quitar filas le voy a decir quitar duplicados. Aquí tengo ya una tabla con los epígrafes únicos. Ahora lo que voy a hacer va a ser otra columna, voy a agregar otra columna que sea una columna índice y que me va a servir para ordenar la tabla. ¿Vale? Entonces para ello voy a venir aquí a agregar columna, le voy a decir columna índice desde 1. Aquí está. ¿Vale? Esta tabla ya la tengo. Tengo la tabla con epígrafes y tengo un índice que me indica el orden en el que tienen que estar los epígrafes. ¿Vale? Bueno, pues una vez que tengo esto, me vuelvo otra vez a Power BI. ¿Vale? Y ahora lo que voy a hacer va a ser, en esta tabla de aquí, en esta matriz, lo que voy a hacer va a ser modificar. Y en lugar de coger los epígrafes de esta tabla inicial que teníamos, vamos a coger los epígrafes de aquí, de la nueva que acabamos de crear. ¿Vale? Pero antes de eso, como son dos tablas diferentes, lo que tenemos que hacer es comprobar que están vinculadas entre sí y si no, vincularlas. Nos vamos aquí a modelo y aquí vemos que automáticamente Power BI nos ha creado una vinculación. Vamos a comprobar si es correcta, efectivamente, ¿vale? Ha cogido el mismo campo de ambas tablas y nos las ha unido. Por lo tanto, ya tenemos las dos tablas conectadas. Bueno, pues otra vez aquí a Power BI y aquí lo que voy a hacer va a ser quitar el epígrafe de la tabla de datos vídeo 186, ¿vale? Esto de aquí lo voy a quitar y voy a coger el campo epígrafes de la tabla que acabamos de crear, epígrafes aquí. Fijaros que automáticamente me lo vuelve a ordenar por orden alfabético. Lo que voy a decirle a Power BI es que me ordene esta tabla en función de la columna índice de esta tabla, ¿vale? Para ello elijo esta columna de aquí, me voy a herramientas de columnas, aquí ordenar por columna, y le voy a decir que quiero ordenar esta columna por la columna índice. Y fijaros cómo automáticamente ya se me ordena la tabla como yo quería, ¿vale? Se me ha ordenado la tabla, esta columna de epígrafes en función de la columna índice, que yo lo tenía puesto un número en función de el orden en el que quería que me mostrase los epígrafes. Muy bien, pues ya lo tengo. ¿Qué más voy a hacer? Fijaros, aquí tengo suma de valor, pero no es una medida. Yo lo que voy a hacer es crear una medida, ¿vale? Siempre que estemos trabajando en Power BI con cálculos, interesa trabajar con medidas. Voy a quitar esta de aquí. Voy a venir aquí a datos vídeo, botón derecho, nueva medida, y voy a hacer una suma, ¿vale? Voy a poner un total igual, voy a utilizar la función sum y voy a decir cuál es la columna que quiero sumar, que es la columna de valor, esta de aquí. Cierro paréntesis, enter. ¿Vale? Y aquí lo que hago es darle al separador de miles y dos decimales. Y ya me voy a coger la columna de total y me la llevo aquí a valores. Aquí la tengo. ¿Vale? Ahora lo que yo quiero, voy a volver otra vez al modelo. Lo que quiero es el epígrafe que ya lo tenemos, el total que ya lo tenemos. Ahora lo que quiero es tener una medida que me dé la información del año anterior al que tengamos seleccionado. ¿Vale? Me vuelvo otra vez aquí. Entonces aquí, ¿qué problema tenemos? Pues fijaros, cuando queramos utilizar una medida en el que tengamos que hacer un análisis en función del factor tiempo, bueno, pues es recomendable hacer una tabla calendario, ¿vale? En lugar de coger la fecha que tenemos aquí, lo que vamos a hacer es crear una tabla calendario, vincularla a nuestro modelo de datos y utilizar las fechas de esa tabla calendario para lo que vamos a hacer de ahora en adelante, ¿vale? Entonces, para ello, lo que vamos a hacer es venirnos aquí a modelado, decirle que queremos una nueva tabla y vamos a crear una tabla calendario. Hay varias formas de crear tablas calendario y voy a utilizar la más fácil, calendario igual, voy a escribir la función calendar auto, abro y cierro paréntesis, ¿vale? Entonces, fijaros que me ha creado una tabla calendario que comienza el 1 de enero del primer año con el que estemos trabajando y termina el 31 de diciembre del último año con el que estemos trabajando, ¿vale? O sea, del 1 de enero del 2018 al 31 de diciembre del 2021, que son los datos con los que estamos trabajando. Bueno, como es una nueva tabla, bueno, pues lo que tenemos que hacer es lo mismo. Cada vez que añadamos información, lo que tenemos que hacer es comprobar que lo ha unido al modelo, ¿vale? Entonces yo me voy aquí a modelo
y veis que aquí tengo la tabla pero que no me la ha unido. Entonces lo que vamos a hacer es unirlo. Vamos a coger el campo date y lo vamos a unir con el campo fecha de mi tabla inicial. Luego ya tengo toda la información unida. Estas dos tablas están unidas por el campo epígrafes y estas dos tablas están unidas por el campo fecha, ¿vale? Bueno, pues ya lo tengo. Me vuelvo aquí, vuelvo otra vez y sigo trabajando. Ahora lo que quiero es hacer una medida. Bueno, fijaros que aquí arriba el segmentador, en lugar de utilizar la fecha que teníamos de la tabla inicial, lo voy a cambiar, ¿vale? Voy a quitar esta fecha y voy a cogerlo de la tabla calendario. Siempre que tengamos tabla calendario y que tengamos que trabajar con fechas, cogemos información de la tabla calendario. Luego de aquí voy a coger el año y me lo llevo aquí a campo, ¿vale? Ya lo tengo aquí. Muy bien. De manera que ahora yo puedo ir filtrando y me va filtrando la información de cada uno de los ejercicios económicos. Me vuelvo a mi modelo. Yo lo que quiero tener es, por ejemplo, si cojo el 2019, quiero tener el epígrafe, el total y quiero tener el total del año anterior, ¿vale? Por lo tanto, lo que tiene que hacer será otra medida que me diga el total, pero del año previo al que yo tenga seleccionado en mi segmentador. Volvemos a nuestro dashboard. Vamos a hacer otra medida, lo vamos a hacer aquí en datos vídeo 186, botón derecho, nueva medida. Y aquí le vamos a decir total previous year. ¿Vale? Y aquí le vamos a hacer un calculate. Calculate sería, lo he explicado en otros vídeos, sería cómo utilizar un subRC, un ContarC de Excel, ¿vale? Lo que yo le voy a decir es qué medida es la que quiero que me recalcule. La medida que quiero que me recalcule es la que acabo de crear de total, ¿vale? Aquí la elijo, total, coma, y ahora le voy a poner el filtro. Y el filtro, como lo que yo quiero es que me devuelva el mismo dato, pero del año previo al que yo tenga filtrado, voy a utilizar una función de DAS que es SamePeriod last year, ¿vale? Este de aquí. Y a continuación le tengo que decir un campo fecha, ¿vale? Entonces voy a coger la tabla calendario y dentro de la tabla calendario date y dentro de date. Ahí está, ¿vale? Esa sería mi medida para que me dé como resultado la información del año previo. Le doy un enter y me lo voy a llevar también a mi tabla, aquí. Voy a coger total previous year, aquí está. ¿Vale? De manera que tengo, en función del año que yo tenga seleccionado, pues tengo el año 2021 sería esta columna de aquí y el año previo sería esta de aquí, que sería el 2020. Si yo elijo el 2020, bueno, pues este sería el 2020 y el 2019. Tengo el comparativo, ¿vale? Ahora lo que quiero, vuelvo otra vez a mi modelo, lo que quiero es tener diferencia entre años, ¿vale? De manera que cuando aparezca una barra azul hacia la derecha significa que este año has tenido una cantidad superior al año previo y cuando tenga una barra rosácea o roja significa que ha tenido menos cantidad que la que tenía el año previo, ¿vale? Lo vamos a hacer de esta manera. Entonces, para ello, yo lo que voy a hacer es otra medida. Me vengo aquí a mi tabla, datos vídeo 186, que es donde estoy incluyendo todas las medidas, botón derecho, le voy a decir nueva medida, ¿vale? Y aquí voy a decirle que quiero la diferencia del año actual versus previous year, ¿vale? Y lo que voy a hacer es la diferencia entre ambas medidas. Voy a decir que quiero total menos total previous year. Ya está, tan sencillo como eso. Le voy a dar formato. Ahí está. Bueno, una vez que tengo calculada esta medida, lo que hago es que me la voy a llevar aquí a mi tabla. Aquí la área de valores. Aquí está. ¿Vale? Me aparece el dato numérico, de manera que si me aparece una cifra negativa, significa que la cifra de este año es inferior a la del año previo, y si aparece en positivo, significa que este año he tenido mayor cantidad que el año previo. Puede ser que a mí no me interese tener los datos numéricos, sino que simplemente me interese tener la barra, ¿vale? Con información. Entonces, para ello, voy a venir aquí a esta medida que acabo de crear, le voy a dar a formato condicional. Le voy a decir que quiero utilizar una barra de datos y aquí configuro. Le digo, mira, si es positiva, quiero un color azul y si es negativa, pues quiero que me pongas, por ejemplo, un tono rosáceo. Si yo quiero conservar los datos numéricos y además que me aparezca la barra, lo dejaría así. Si yo solamente quiero mostrar la barra y que me oculte los datos numéricos, activo este tick y le digo aceptar. Y fijaros que ya solamente tengo la barra. De manera que, bueno, pues yo puedo ver simplemente de un vistazo cada una de las partidas si ha sido superior o inferior a la del año previo.
En este caso, por ejemplo, no me interesa tener los totales en esta tabla. ¿Por qué? Porque ya tengo aquí el resultado que me da el total que a mí me interesa. No me interesa que me sume todas estas partidas, no tiene ningún sentido. Entonces lo que puedo hacer es quitar los totales. Voy a venir aquí, voy a buscar el total. Aquí en subtotales de columna le voy a decir que lo quite. Y en subtotales de fila le voy a decir que lo quite. Ahí está. ¿Vale? Entonces ya tengo mi tabla sin totales, porque mi total es realmente la partida de resultado. Bueno, pues una vez que tengo esto, yo ya podría hacer un determinado análisis, ¿vale? De mi cuenta de resultados previos el año anterior. Aquí lo que voy a hacer va a ser venir aquí y decirle en efectos que me ponga un borde, que me ponga una sombra para saber exactamente hasta dónde llega este objeto visual, ¿vale? Voy a subir un poquito. Bueno, entonces yo puedo seguir haciendo más cosas. Voy a volver a mi modelo. Y en mi modelo, bueno, pues tengo aquí abajo unos datos con epígrafes, ¿vale? Unos datos con epígrafes. La diferencia de años aquí graficada, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es hacerlo. Me vengo aquí, le voy a decir que quiero un gráfico de columnas agrupadas. Lo voy a insertar en la zona que yo tengo para ello, por ejemplo, esta de aquí. Vale, y aquí lo que voy a hacer es graficar. Me voy a llevar al eje X, me voy a llevar los epígrafes y al eje Y me voy a llevar la diferencia. Ahí está, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, bueno, pues aquí me aparece un montón de información. Yo no quiero tener todos los epígrafes, sino que solamente quiero tener algunos, los más representativos, ¿vale? Para que me ayuden del análisis. Me voy a ir aquí a la pestaña de filtros y aquí en epígrafes, bueno, pues le voy a decir los que quiero tener visibles. A ver, quiero tener el coste de mercancía, los costes fijos, el EBITDA, quiero tener el margen bruto, quiero tener las ventas, por ejemplo, y quiero tener el resultado. Ahí está, ¿vale? Ya me da una información de si la diferencia ha sido positiva o negativa. Entonces, fijaros cómo me ordena la información. No me lo ordena en el orden que yo quiero. ¿Por qué? Porque he cogido el epígrafe de epígrafes de datos 186. En lugar de coger este campo de aquí, vamos a coger el campo de epígrafes de la tabla que tenemos ordenada aquí. Y ya sí que me aparece el mismo orden que yo lo tengo aquí en mi tabla, ¿vale? Pues voy a venir aquí, le voy a poner un borde también. Aquí en efectos le voy a poner un borde visual, ¿vale? Para que me sea más fácil analizarlo. Bueno, pues ya tengo aquí un dashboard que me sirve para analizar los datos reales partiendo de Excel que contienen cada uno información anualizada, es decir, trabajo con información de 4 Excel. Cada Excel contiene 2 pestañas, pero yo solamente he utilizado la información de una de las pestañas, ¿vale? He partido de información que estaba contenida en una tabla de doble entrada y he hecho las transformaciones que he necesitado, ¿vale? Y ya puedo hacer el análisis que yo necesite. Bueno, pues aquí tenéis toda la información de las transformaciones que hemos hecho partiendo de información que está estructurada de esta manera, de varios Excel que cada Excel contiene información de un ejercicio económico diferente, que hemos utilizado solamente información de una de las pestañas. Bueno, pues hemos hecho todas las transformaciones necesarias para poderlas explotar en un dashboard, que aquí está, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer es seguir trabajando, pero utilizando todas esas transformaciones que tenemos ya realizadas, pero para trabajar con los datos de las pestañas de presupuesto. ¿Vale? Si os dais cuenta, yo aquí, por ejemplo, si abro PIG del 2021, tenía una pestaña de real y una pestaña de presupuesto. Las transformaciones que hemos hecho hasta ahora han servido para trabajar con los datos reales. ¿Qué ocurre si yo quiero hacer todo lo mismo, pero para la pestaña de presupuesto? ¿Tengo que volver a trabajarlo todo de forma manual? Bueno, pues vamos a ver que no. Vamos a ver cómo lo podemos utilizar todo lo que tenemos hecho para trabajar con los datos de presupuestado. ¿Vale? Toda esta información a partir de ahora la tenéis en el apartado de miembros, de contenido para miembros. Sabéis que para todos aquellos que sois miembros del canal os ofrezco un contenido exclusivo para vosotros. Bueno, pues esta es la parte que continúa este vídeo, va a estar en el apartado de miembros, ¿vale? Entonces, bueno, para todos aquellos que hayáis visualizado este vídeo hasta aquí, espero que os haya resultado de utilidad. Veis que hemos visto cómo utilizar información contenida de Excel en tablas de doble entrada
que contiene cada la información en varias pestañas, bueno, pues cómo coger la pestaña que necesitamos, hacer todas las transformaciones necesarias para poder explotar la información en nuestro dashboard, ¿vale? Y para todos aquellos que seáis miembros, pues os animo a que veáis la continuación de este vídeo en el apartado de miembros, donde vamos a acabar de hacer el dashboard que tenemos de modelo, que sería este de aquí. Muy bien, pues muchas gracias a todos por haber llegado hasta aquí y haber visualizado este vídeo. Un saludo y hasta la próxima.